4 de la innovación. En esta oportunidad la doctora Gloria no nos puede acompañar, tiene un tema médico, pero estamos aquí como cada semana para seguir avanzando con la caja de herramientas que hemos construido para ustedes, con el fin de continuar apoyándolos en todo este tema, de implementar nuevas formas de pensar y reactivar la productividad de las empresas. Recuerden que estamos aquí para ustedes y por ustedes. En la agenda del día de hoy vamos a tener a Pedro Mejía compartiendo con nosotros sobre el futuro del trabajo, una mirada a los retos que tenemos por delante y que hoy más que nunca necesitamos implementar desde la experiencia y metodología de quienes ya han recorrido un largo camino en este campo. Y como ya es parte de esta mesa, con Edwin están preparando un ejercicio muy valioso y muy interesante para esta sesión. Recuerden que luego vamos a tener el espacio de micrófono abierto para que compartamos experiencias, dudas y reflexiones. Los invitamos a aprovechar al máximo este espacio, ya que es un espacio de interacción y es la oportunidad para alimentar ese mapa de ruta y ese trabajo que estamos haciendo para que en sus organizaciones puedan tener un nuevo panorama en el tema de innovación. Ahora bien, sin más preámbulos, le vamos a dar la bienvenida a Pedro Mejía, Rolo, hincha del buen fútbol sin importar el equipo, apasionado por los modelos exponenciales que permiten escalabilidad e impacto en el mundo. Actualmente se desempeña como Country Manager de Acámica Colombia, la academia tecnológica que está transformando la enseñanza, haciéndola más accesible, ágil, efectiva para que más personas cambien su mundo. Y bueno, ya dando esta introducción, le damos la bienvenida a Pedro. Pedro, un gusto tenerte con nosotros y mil gracias por aceptar la invitación. No, el gusto es mío. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Colcop, muchas gracias a Edwin por abrir este espacio y bueno, espero que sea de mucho valor para ustedes. Acá junto con Edwin hicimos una sesión algo interactiva para que esto no se vuelva un conversatorio unilateral. Así que voy a compartirles pantalla y damos inicio a nuestra charla del día de hoy. Listo, por favor, alguien lánceme ahí un comentario si ya están viendo la pantalla, por favor. Listo, perfecto. Entonces, bueno, muchas gracias por esa intro. Así es, soy hincha del buen fútbol. No soy de ningún equipo y lo que me gusta precisamente es la tensión que se da en ciertos partidos o momentos, ¿no? Cuando se están jugando la punta o cuando ese equipo pequeño va ganando, bueno, eso es lo que más me gusta del fútbol. Sí, soy el Country Manager de Acámica, les voy a contar un poquito de Acámica, aquí van a ir viendo, esto es un tema para la ansiedad de las presentaciones, así que ahí van viendo cómo nos vamos desarrollando. Lo primero que quiero invitarlos es a que nos sigan en redes, realmente estamos generando un contenido muy, muy chévere para toda nuestra comunidad, tanto interna como externa, artículos precisamente que tienen que ver con el futuro del talento, cómo desarrollar talentos, cómo trabajar de manera remota, cómo integrarse, cómo colaborar, etcétera, etcétera. Así que muy invitados a seguirnos en nuestras redes. Nosotros en Acámica somos la academia que está transformando la enseñanza y esta transformación tiene que ver con muchos factores, pero sobre todo con este. Hoy en día las nuevas tecnologías están disolviendo las barreras de lo imposible y están generando un sinfín de oportunidades que probablemente ustedes ya están viendo que en esta mesa de trabajo, ustedes ya están viendo de la mano de Edwin. Sin embargo, la educación tradicional no ha logrado acompañar la velocidad de esta transformación, por lo menos no el total de la velocidad de esta transformación. Y eso ha hecho que muchas personas y organizaciones se vengan quedando atrás. Y básicamente ese atrás equivale a obsolescencia y esa obsolescencia equivale a bancarrota.
Cuando vemos las estadísticas, hoy vemos que la brecha de talento digital, es decir, la necesidad de profesionales en tecnología en la región de Latinoamérica, asciende a los 450.000 puestos de trabajo. Es decir, tenemos un déficit de 450.000 personas con competencias y habilidades en tecnologías, en desarrollo, en ciencia de datos, para poder precisamente tener este progreso y evolución que nos está pidiendo la misma transformación del mundo. ¿Cuál es nuestro propósito? Empoderar entonces a las personas para que sean ellas las protagonistas de la transformación del mundo, y rápidamente esto lo hacemos con un portafolio acotado pero muy pertinente. Esto se podrían decir, estas tres son las carreras de mayor demanda y esto es lo que venimos haciendo en Acámica. Y hoy lo que les quiero hablar es sobre lo que creemos que es el futuro, pero realmente es el presente del trabajo. Cuando leemos la prensa y cuando empezamos a hacer investigaciones sobre lo que significa el futuro del trabajo, realmente nos encontramos un panorama fatalista. Y encontramos titulares como el 85% de los empleos que harán en el 2030 no existen todavía, los robots van a reemplazar 800 millones de trabajadores para el 2030, básicamente la automatización va a quitar la mitad de los trabajos en tan solo 20 años, y de hecho si le metemos la coyuntura al COVID, pues estamos viendo que ahora el desempleo es o va a ser la nueva pandemia. Acá hay un poco de verdad y un poco de mentira, y lo primero que hay que comenzar es que esta creencia de que los robots dominarán el mundo es ciencia ficción. Y un poco para romper acá, para empezar a romper nuestra interacción en el día de hoy, me gustaría saber, si ustedes fuesen a ser dominados por robots, ¿qué tipo de robot les gustaría que los dominaran? ¿Robocop, Terminator, Wall-E, C-3PO o iRobot de la película de Will Smith? Así que porfa, regálenme ahí sus votos. Ahí ya encuentran la encuesta en pantalla. Ok, muy bien, muy interesante. La encuesta acaba de dar un giro importante. Ya les voy a comentar los resultados. Voy a dar 15 segundos más. Y la voy a cerrar en 5, 4, 3, 2, 1. Perfecto. Acá les comparto los resultados y sorprendentemente, en esta mesa de trabajo el día de hoy, el 44% quisiera ser dominados por una inteligencia robótica como lo que vimos en iRobot. No me lo esperaba, pensé que íbamos a tener un corazón más hacia Wall-E, que fue la segunda opción, pero bueno, mi punto acá es que esto es ciencia ficción y realmente los robots no existen y no van a existir como nos los muestran en las películas. Y de hecho esto tiene que ver con la misma definición de la inteligencia artificial. Una definición clara de la inteligencia artificial es la capacidad de un sistema para interpretar correctamente datos externos, aprender de dichos datos y emplear esa experiencia con los datos para lograr tareas y metas concretas. Y acá le mete Kaplan el tema de a través de la adaptación flexible, que eso ya depende del tipo de inteligencia artificial. Pero lo que quiero ponerle sobre la mesa es que cuando hablamos de inteligencia artificial full, es decir, de lo que las películas nos han mostrado que es la inteligencia artificial, como Robocop y Terminator, esto es película, esto es ciencia ficción y hacia allá nos faltan muchos años para llegar. Lo que sí vemos hoy es lo que se llama inteligencia artificial acotada, y es que son algoritmos que son capaces de emular capacidades cognitivas específicas y acotadas de los humanos, como por ejemplo darnos direcciones con Waze o por ejemplo hacer cálculos matemáticos en una calculadora, y para esto sí nos hemos convertido muy, muy, muy buenos. Ahora, vamos a dejar eso a un lado, ya retomaremos el tema de la inteligencia artificial, que tiene mucho que poner sobre la mesa para el tema del trabajo, pero lo primero que quiero mostrarles es que cuando vamos a hacer un análisis de lo que es el futuro del trabajo o el presente, lo que tenemos que mirar primero son las tres dimensiones del trabajo, que usualmente esto no lo hacemos,
generalmente nos quedamos en cómo será el trabajo y nos centramos en automatización, automatización y automatización. Cuando realmente hay otra vertical que es precisamente esa fuerza laboral, quién puede hacer el trabajo y qué habilidades necesita, categoría del trabajo. Y otro muy importante que creo que todos hemos visto cómo nos ha afectado en esa coyuntura es el lugar del trabajo. Desde dónde podemos realizar el trabajo y desde dónde vamos a poder realizar nuevas labores y roles. Comencemos con el trabajo en sí. Y lo primero que quiero preguntarles, y si ya vieron el meme, me entenderán, es, quiero saber qué ha acelerado el proceso de transformación digital en sus empresas. Y aquí les boto otra encuesta para que por favor me regalen su votación. Ahí ya la encuentran en la pantalla, es qué ha acelerado el proceso de transformación digital de sus empresas. De ahí tienen la opción de su CEO, un equipo de innovación, el tema de metodologías ágiles, el COVID-19 o de pronto su equipo de tecnología liderado por el CTO. Muy interesante. Vamos, 51 respuestas de 65. Voy a dar 10 segunditos más y cerramos. 5, 4, 3, 2, 1. Aquí les lanzo la encuesta y vean lo sorprendente. El COVID es la respuesta número 1 con un 47%, es decir, 25 personas dijeron que el COVID es el que ha acelerado el proceso de transformación digital. Me alegra mucho esos 7 que dijeron su CEO, porque definitivamente cualquier proceso de transformación, si no está liderado por el equipo de liderazgo, no va para ningún lado. Pero eso nos deja una lección, y de hecho esto lo saqué de un meme, que probablemente a muchos les llegó, que era precisamente esto, que ha liderado la transformación digital de su empresa, y es como nosotros creemos que sabemos el contexto y que sabemos en qué terreno trabajamos. Y como pasó con esa coyuntura, en cuestión de días, estábamos trabajando en un panorama completamente incierto y completamente diferente al que veníamos acostumbrados. Y no solamente sucede con coyunturas exógenas como el COVID, sino precisamente la transformación digital, y no me voy a meter mucho en esto, pero solo quiero que se queden que la transformación digital está cambiando la velocidad de cambio de una manera lineal, es decir, que podemos predecir con históricos hacia dónde vamos, hacia una manera exponencial, en donde realmente el cambio es tan acelerado que necesitamos tener la capacidad de adaptación para poder surfear esta evolución en nuestras diferentes economías. Volvamos un poco al trabajo, y este es el panorama que se pinta para el 2030. Se habla de que 890 millones de trabajos se verán impactados directamente por la digitalización, ya casi importante, impactados, no revolucionados. 375 millones de personas sí deberían cambiar de labor o aprender nuevas habilidades y competencias para ser valiosas. Se habla que es probable que todo el tema de la automatización y la inteligencia artificial va a tener un aumento de 15 trillones de dólares en el aumento del PIB. Y cuando hablamos de warehouses robotizados, o sea, piensen en Amazon y cómo tiene todo esto automatizado para hacer el picking, etcétera, se habla de que ese tipo de warehouses y de logísticas van a multiplicarse por 10 en el 2030. ¿En qué estamos hoy? Hoy estamos viendo cómo diferentes industrias ya empiezan a verse afectadas por esta automatización. Aquí les señalé todo lo que es tecnología, medios y telecomunicación, y todo lo que es finanzas y seguros. Es decir, que hoy el 37% de las actividades de finanzas y de aseguramiento podrían ser automatizadas o verse potenciadas por la inteligencia artificial. Y un poco para quitarle este fatalismo a que nos van los robots a quitar nuestros empleos, se habla de que el 51% de las actividades laborales, y recordemos que un rol está compuesto por múltiples actividades, pueden ser hoy en día automatizables con las tecnologías existentes. Entonces, por un lado sí es importante que empecemos a concientizarnos, pero por el otro lado que dejemos el fatalismo sobre el futuro del talento. Y para entender de dónde venimos y hacia dónde vamos, veamos un poco cuál ha sido la evolución del trabajo en el tiempo. Nosotros en una era preindustrial conocíamos el trabajo como un equivalente a artesanía. Y los artesanos eran prácticamente maestros que probablemente venían heredados de su propia familia y tenían estas habilidades que hacían de manera muy personalizada.
Luego, con la industrialización, empezamos a hablar de líneas de trabajo, en donde había especialización de labor, empezamos a trabajar por completud de tareas, habían creadores y usadores, una dinámica muy dividida entre quienes creaban y quienes usan, y todo empieza a ser muy transaccional y predecible. ¿Qué está sucediendo hoy con la cuarta revolución industrial? Hoy el trabajo es más un equivalente a la revolución cognitiva. Y de hecho van a ver que esta revolución industrial lo que va a empezar a hacer es ensalzar la capacidad humana de analítica y de generar valor a través de pensar. Entonces hoy empezamos a hablar de un trabajo en donde tenemos que resolver problemas y hacer análisis. Tenemos que empezar a pensar en cómo nosotros generamos valor y tenemos que pensar sobre todo en una nueva relación con la tecnología. Si lo queremos ver en un resumen, esta es como la evolución de nuestra relación con las máquinas. Antes usábamos máquinas para ejecutar tareas, entonces estábamos acostumbrados a tener un usuario y una máquina que era usada. Ahora tenemos máquinas con comportamientos y esto implica que nuestra relación pasa de ser usuario-usado a ser una relación en, con y para las máquinas. Veamos esto un poquito más a detalle. Entonces, la nueva relación con las máquinas es, en las máquinas yo construyo y entreno la máquina para que haga lo que yo quiero que haga. Con las máquinas yo tengo comportamientos digitales que complementan o predicen comportamientos humanos. O para las máquinas, en donde realmente las máquinas empiezan a convertirse en nuestros jefes y nos dicen realmente qué tenemos que hacer. Y para ello quiero mostrarles un par de clips de videos, no necesitan el audio, así que no se preocupen, para que ustedes vean cómo hoy realmente estamos relacionando con las máquinas. Esto es publicidad paga, no paga, ya la quitamos. Esto es un brazo robótico que están empezando a implementar en cadenas de comida que precisamente permite hacer todo lo que es el asado de la hamburguesa. Y esto es trabajar con las máquinas, en donde probablemente haya una persona que termina de hacer el empacado y este brazo robótico ya sea el encargado de hacer lo que tiene que ver con la preparación de la comida. Y cuando hablamos de trabajar para las máquinas, veamos el sector de la construcción. Esto es súper interesante. Esto es realidad virtual aumentada. Esto es la tecnología de Microsoft de HoloLens, en donde esta tecnología lo que permite, y vengan y yo adelanto para que veamos realmente a dónde vamos, es, supongamos, un equipo de construcción, ya tienen todo el mapa virtual de cómo va a ir la tubería y las diferentes conexiones. Entonces, cuando están haciendo esta obra gris, pueden empezar a entender por dónde van y qué es lo que necesitan construir y mapear mucho más fácilmente. Esto es simplemente una sencilla aplicación, pero HoloLens ya tiene cientos de miles de aplicaciones en diferentes sectores que permiten realmente aumentar la factibilidad de la labor humana en el trabajo. Y estas tres cosas tienen mucho que ver con la inteligencia artificial. No me voy a meter aquí, no me voy a meter a esta profundidad, pero tiene que ver con también los desarrollos que hemos hecho en términos de inteligencia artificial, en donde tenemos Machine Learning, que es la habilidad para aprender de las máquinas, tenemos capacidades cognitivas, en donde tenemos las capacidades ya de reconocimiento de visión, tenemos las capacidades de programación neurolingüística, en donde las máquinas ya están reconociendo, procesando y ejecutando a partir del lenguaje. Y aquí en Machine Learning empezamos a ver un tema de Deep Learning, en donde estamos emulando redes neuronales artificiales y estamos permitiendo que los mismos algoritmos creen nuevos algoritmos para poder llevar a cabo tareas y actividades que antes no podíamos concebir a través de la tecnología. Les traigo dos ejemplos interesantes en el sector financiero. El primero es Wealthsimple y este es básicamente su statement. Hazte rico de manera lenta. Y su eslogan es una herramienta financiera poderosa que te ayuda a crecer y a gestionar tu dinero. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen a través de una tecnología y vean la importancia de la ayuda humana. Es decir, ya no es el humano apoyado en tecnología, sino ellos hablan de la tecnología apoyada en el humano. Y para que vean unos números, ellos fueron fundados en el 2014, hoy ya trabajan con 175,000 clientes alrededor del mundo y tienen más de 5 billones de dólares en inversión. Entonces vean cómo el rol humano cambia y cómo realmente estos procesos automatizables a través de, por supuesto, bots de inteligencia artificial sofisticados, cambian el rol del humano y el humano ya entra
es apoyar la tecnología en el rol de la gestión de inversión en banca. Y otro que me parece espectacular, que es Lemonade. No sé si ustedes lo conocen, pero ellos están revolucionando la manera en que hacemos, en que nos aseguramos como personas naturales y corporativas. Quiero ponerles un video y me disculparán que está en inglés. Voy a poner los subtítulos para que nos funcione, pero quiero que en 5 minutos vean la propuesta, en 2 minutos, perdón, vean la propuesta de valor que ellos tienen al mercado. Voy a repetirlo porque tuve ahí un par de fallas. Listo, ahora sí. Vean lo interesante que hace Lemonade. Ellos hablan de que tienen bots en vez de agentes y que tienen algoritmos en vez de papeleo. Y usan inteligencia artificial precisamente para determinar el riesgo de cada uno y crean un precio base y único que le permite al usuario pagar una suscripción y poder asegurar todas sus pertenencias o necesidades de una manera muy rápida y muy ágil. De hecho, si ustedes se dan cuenta, ellos en 90 segundos hacen todo lo que es el scoring de riesgo, se demoran 3 minutos para pagar cualquier eventualidad que uno tenga con el seguro. Estos son 2 ejemplos de millones de ejemplos que ya estamos viendo en FinTech y en el mundo, y me gustaría abrir la discusión con ustedes para que me cuenten a través del chat qué otros ejemplos conocen ustedes de aplicación de tecnología que esté revolucionando el sector financiero, y pues sería muy bueno que podamos poner ejemplos también sobre el sector de cobranzas. Entonces, los invito a que me conversen por el chat y yo voy recogiendo aquí las intervenciones que ustedes me hagan de manera escrita. Entonces, la pregunta es, ¿qué ejemplos conocen ustedes de revolución en el sector FinTech? Listo. Sí, Nubank, súper ejemplo. De hecho, lo voy a poner sobre la mesa, pero no quería aturdirlos con muchos. ¿Quién me puede mencionar, por favor, otro ejemplo que conozcan que ha venido revolucionando el sector financiero en Colombia, en la región y, pues, por supuesto, en el mundo? Ok, sí, Rappi, y me encanta, porque creo que al principio nadie se venía a venir como Rappi iba a integrar un modelo financiero, y hoy en día RappiPay es una de las grandes apuestas que tiene esta startup a nivel de expansión y crecimiento. WeChat, me encanta este ejemplo. Sí, con todo el tema de microtransacciones. De hecho, hoy en día ustedes en China pueden pagarle a una persona que venda en la calle con WeChat. Y no solamente eso, WeChat es uno de los mejores ejemplos de una integración 360 de una aplicación tecnológica. En esta coyuntura del COVID, de hecho, se utilizó WeChat por parte del gobierno chino para poder controlar a la gente y entender si tenían o no el virus y si podían o no salir de su casa. Nequi, claro, clásico colombiano para hacer banca móvil y pues democratizar todo lo que son cuentas y transacciones bancarias. Discúlpenme los gritos de atrás, es una perrita adoptada que seguimos entrenando en casa. Después se las muestro si tenemos la oportunidad. Ok, Lineru. No conozco, así que si Jen Sánchez nos puede contar un poquito, Lineru, cómo está revolucionando la industria financiera aquí en el chat, le agradezco para poderlo compartir. Igualmente, Carlos, si me puedes contar Think qué viene haciendo en temas de revolución financiera, también te agradezco para que podamos compartirlo aquí con la mesa.
Bueno, listo. El ejercicio que quería hacer acá también era, pues, que a veces nos vamos con ejemplos muy de afuera, y yo de hecho les traje un ejemplo canadiense y uno gringo, pero realmente solo si empezamos a ver Colombia como país, aquí hemos tenido un montón de revoluciones financieras, hemos tenido, probablemente somos líderes en todo lo que es préstamos, micropréstamos y préstamos a startups, y tenemos 2 o 3 startups que están sacando la cara por Colombia, y así como ellas tenemos múltiples ejemplos, listo, bancos y seguros, gracias, tenemos múltiples ejemplos de cómo se revoluciona hoy en día la industria financiera. Para extrapolar esto, la transformación digital en el sector financiero está impactando múltiples procesos y múltiples visiones de negocio. Tenemos desde procesamiento de documentos, préstamos vía marketplace, detección de fraudes, todo lo que son los robo-advisors, como lo veíamos en Wealthsimple, todo lo que son finanzas personales para yo poder hacer gestión como persona natural de mis finanzas o como corporativo para poder hacer toda mi contabilidad en línea, todo lo que es transferencia de pagos, gerencia de inversión, conocimiento de servicio al cliente personalizado, todo lo que tiene que ver con automatización de procesos, scoring crediticio, y me quedo corto realmente. Y por eso me parece tan pertinente que ustedes están trabajando la mano de Edwin Sasipa, quien para mí es la persona que mayor conocimiento tiene en el ecosistema de fintech a nivel Colombia y Latam, para que puedan realmente tener esa transformación que se necesita en el sector para poder seguir siendo vigentes. Todo esto, ¿hacia dónde deriva? La data es el nuevo petróleo y la inteligencia artificial es la nueva electricidad. Y parte de poder generar esta revolución es poder empezar a tener una relación con la data correcta. Y cuando me refiero correcta es saber utilizar la data para no solamente volver información, sino poderla accionar para generar modelos de negocio que sean más pertinentes, efectivos y valiosos. Y precisamente ese accionar tiene mucho que ver con la aplicación de inteligencia artificial en nuestros modelos de negocio. Ahora, muchas veces nos quedamos en la tecnología, en la tecnología, en la tecnología, pero si ustedes se dan cuenta, muchas de estas revoluciones también tienen que ver con entender al consumidor, porque realmente es el consumidor quien permite la vigencia de nuestros negocios. Y hay una frase que a mí me encanta y es: al consumidor no le interesa ni tu producto ni tu servicio, le importa es lo que tu producto o servicio puede hacer por él. Y seamos claros, el consumidor ha evolucionado, no es el mismo hace 15 años. Inclusive en esta era de cambio acelerado, ya el consumidor no es el mismo que era en el 2019. Y de hecho ya lo estamos viendo que el consumidor no era lo mismo en pre-COVID a lo que va a ser post-COVID. Entonces es muy importante que no solamente pensemos en cómo integrar tecnología a nuestro negocio, sino cómo nosotros estamos entendiendo a nuestro consumidor y si realmente estamos generándole procesos de valor que le permitan facilitar su vida o lograr sus necesidades, y si aquí quieren, hablemos en esta teoría, poderle generar beneficios que necesita o resolverle sus dolores que lo están obstaculizando. Y también quiero dejarles esto sobre la mesa. Hoy más que nunca, colaborar es multiplicar. Y sí, entre paréntesis, muchas veces colaborar es no morir. Ustedes tienen un ecosistema espectacular. Este es un vistazo en el 2019 del ecosistema de fintech en Colombia. Y va a ser muy importante que empiecen a explorar qué hay en este sistema, empiecen a explorar qué tecnologías se están manejando. Probablemente pueden encontrar temas de scoring para agilizar procesos, temas de trading, temas de aseguramiento a sus consumidores. No sé, hay un mundo para explorar y realmente la colaboración aquí se vuelve fundamental para poder acelerar procesos de innovación y de disrupción dentro de sus propios modelos de negocio. Finalmente, en esta vertical del trabajo, entonces, hoy ya se habla de que tenemos que pasar de pensar en estandarización, en temas transaccionales, en temas de registro de la data, a una integralidad en donde el primero tenemos que pensar en cómo el humano crea valor, en cómo empezamos a trabajar realmente en proyectos. Hay una orientación del trabajo en grupo, y esto lo vamos a ver más en la estructura del trabajo. Posiblemente vamos a empezar a tener procesos no rutinarios, y eso, de hecho, lo empezamos a ver cómo personalizamos nosotros el servicio al cliente cara a los usuarios. Empezar a hablar de que tenemos que entender el contexto y no pensar que el estándar siempre va a ser la solución pertinente, y entender que vamos a empezar a tener son procesos fluidos, no procesos simplemente predeterminados. Excelente, ahí Edwin los está invitando a dejar las preguntas y ahorita al finalizar contestamos todas esas preguntas con el mayor de los gustos, o pues abrimos la discusión porque realmente
Yo no me las sé todas y tampoco espero saberlo, pero estoy seguro que entre todos podemos construir. Y para finalizar esta vertical, les dejo dos citas que me encantan. La primera es: los robots no tomarán nuestro trabajo, pero sí redefinirán el cómo y nos ayudarán a hacer espacio para un trabajo más analítico, con más propósito y significado. Y finalmente, los humanos crean conocimiento, las máquinas aplican conocimiento y luego los humanos explican las decisiones que se han tomado. Este es un poco el panorama de lo que está pasando en la evolución del trabajo. Ahora hablemos de la fuerza laboral. Hay un meme que me fascina y no sé, probablemente ustedes que manejan mucha gente en sus organizaciones lo pueden estar viviendo. Este es un personaje que dice: por mi trabajo entrevisto a puros millennials y ya aprendí la pregunta clave para ver si te va a durar más de un año. Cuéntame, ¿y tú ya fuiste al sudeste asiático? Si es así, contrátalo. Si no, olvídalo, porque apenas junto el primer palo y medio, este es chileno, este personaje se va a ir. De pronto está un poco sesgado en un estrato social económico medio alto, pero tendemos a pensar que los millennials son trabajadores de paso. ¿Y saben qué? Sí, los millennials somos trabajadores de paso. Cuando vemos el tiempo promedio de trabajo en las diferentes generaciones, encontramos que aquellos que nacieron entre 1965 y el 80, es decir, los post-boomers, o la generación guayaba para aquellos que vimos la generación X, o la generación guayaba para aquellos que vimos la pelota letras, el promedio es de 10.1 años. Después, cuando nos venimos a los millennials, en teoría estamos entre los 7.6 años de duración en un mismo trabajo, y los que están naciendo después del 97, es decir, la generación Z, que probablemente muchos de los contact centers tengan este tipo de generación, estamos hablando de 2.6 años. Y si les soy sincero, yo creo que estas estadísticas son bastante conservadoras. Sí que hemos pasado de 10 años de fidelidad a poder estar hablando de 2.6 años de escampadero. Eso puede ser un problema a primera vista, pero lo que realmente tenemos que ver es entender ese porqué y poder trabajar con esta data y con esta realidad para poder hacer más efectivo nuestros equipos de trabajo. Cuando nos vamos a ver, digamos, cómo se están empezando a comunicar, cómo se empiezan a comunicar las diferentes generaciones, encontramos realmente una evolución en muchas de las verticales y variables que determinan nuestro día a día. Y aquí sé que no se ve muy bien, lo sé, pero ¿cuál es la comunicación de preferencia? La comunicación de preferencia hasta los baby boomers, es decir, las personas que nacieron en el 60, generalmente era el cara a cara, era poder sentarse enfrente de la persona y decirle las cosas, las instrucciones, la retroalimentación. Luego la generación X encontró en los mensajes de texto y los correos la mejor manera de comunicarse, y es por eso que hoy en día tenemos, o una de las razones por las cuales tenemos abundantes correos en nuestro buzón, y es porque muchos de nuestros trabajadores hoy en día pertenecen a esta generación X. Pero vean que ya la generación Y empieza a hablar de manera diferente y empieza a conectar más con temas online y con mensajería de texto tipo WhatsApp. Y finalmente se habla de que la generación Z ya está hablando otra vez, está volviendo al 1-1, pero a través de dispositivos móviles. Y aquí me encantaría hacer una pregunta, y es conocer en esta mesa de trabajo cuál es la generación que prevalece. Así que aquí les mando la votación. Por favor, escojan la generación a la cual ustedes pertenecen o con la cual ustedes se sientan identificados. Tenemos boomers, tenemos millennials, tenemos generación X y tenemos generación Z. Listo, súper. Vamos un 57% de las respuestas, un 60%. Voy a dar 10 segundos más para que terminemos de contestarlos. 5, 4, 3, 2, 1. Y voy a cerrar la encuesta acá. Ya les comparto los resultados y vean, muy interesante. En esta mesa de trabajo el día de hoy tenemos igual proporción de millennials y generación X. Tenemos un 11% de la generación boomer y tenemos un 7% de la generación Z. ¿A dónde quiero llegar con esto? Generalmente cuando uno pertenece a una generación, tiende a comunicarse con el resto de las personas como le gusta comunicarse con su generación.
Y una de las cosas más importantes es entender a qué generación le estamos hablando para poder entender cómo generamos esas motivaciones, esos habilitadores, esas retroalimentaciones para poder hacer efectivo ese recurso laboral. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, en el 2025 se estima que el 75% de la fuerza laboral va a ser ya millennial o generación Z. Es decir, que la generación X, que es gran proporción de los que estamos aquí hoy conversando, va a pasar a ser una minoría y vamos a estar hablando de millennials y generación Z. Entonces, ¿qué tanto estamos haciendo dentro de nuestros espacios de trabajo para realmente entender estas generaciones y poder hablar de manera adecuada para volverlos unos habilitadores de cara a lo que queremos lograr? Les dejo ahí la pregunta. Ahora, otro factor muy interesante con respecto a la fuerza laboral es de dónde estamos consiguiendo las fuentes de trabajo. En el modelo tradicional, pues nada, contratación directa y hablamos de una fuerza laboral de empleados. Aquí conocemos, por supuesto, las figuras de tercerización de labor, que básicamente conseguimos una persona que nos contrate un poco para solventar las cargas prestacionales y sobre todo los riesgos laborales y poder hacer, digamos que, agilizar procesos de contratación y desvinculación de los diferentes actores. Voy a dejar el tema hasta ahí, no me quiero ondear en eso, pero lo que estamos empezando a ver es que cada vez las fuentes de talento empiezan a ser lo que se denominan abiertas. Y el abierto tiene mucho que ver con tareas y roles. Antes hablábamos de un tradicional en funciones, entonces yo le ponía funciones a la persona que iba a ejecutar y tenía una serie de funciones que se distinguían en tareas. Y hoy ya estamos viendo que podemos hablar de simplemente asignar tareas. Y aquí cuando hablamos de un modelo abierto por tareas, empezamos a hablar de otro tipo de modelos de contratación. Probablemente contratistas y temporales los conocemos a la perfección, pero también empezamos a hablar de proyectos on demand y empezamos a hablar de crowdsourcing, en donde empresas como Starbucks, como OpenIDEO o como Idea Connection empiezan a hacer, simplemente tienen un proyecto específico, tienen una labor que necesitan hacer y la tercerizan a través de un crowdsourcing en donde buscan el mejor gestor de esa labor. Hoy en día, solo en Estados Unidos, el 35% de la fuerza ya es una fuerza tercerizada. Y esto que les expongo me lleva a proponerles cambiar la relación con el talento. Generalmente hablamos de cómo yo atraigo, cómo yo desarrollo y cómo yo retengo. Y precisamente aquí es donde vamos a empezar a encontrar mayor frustración con las nuevas generaciones que, como vimos, ya van a empezar a pesar a más del 75% de nuestra fuerza laboral. Tenemos que cambiar ese chip y pasarnos a un chip en donde es cómo yo realmente puedo acceder a talentos y capacidades, cómo yo puedo adaptar ese talento, es decir, cómo genero el mejor fit entre el talento, las oportunidades y las tareas que tengo que realizar. Y ya no tenemos que hablar de retener, tenemos que hablar de comprometer. ¿Cómo genera una relación de valor entre el empleado o entre el recurso o entre el talento, la empresa y los equipos de trabajo? Y sí, esto tiene mucho, mucho que ver con el mismo propósito de sus empresas. Para nadie es un secreto que hoy muchas de las generaciones, o pues las generaciones millennials a la cual yo me identifico y las generaciones Zetas y las que están por venir, de hecho el otro día vi un término que me encantó, los COVID-neals, pero bueno, ese es un chiste malo para otro día, les interesa mucho el propósito que hay detrás y es conectar el porqué de la organización. Y ese porqué debería trascender a por qué yo trabajo con ellos y cómo ellos me van a ayudar a mí también a lograr mi propósito personal. Si no se lo han visto, les recomiendo una charla que se llama Start with the Why, empieza con el porqué, de Simon Sinek. Ya es antigua, tiene ya casi 10, 15 años, creo que es el TED más visto en la historia y realmente toca el tema del propósito y el compromiso de una manera muy oportuna. Ahora hablemos de automatización de labores. Para nadie es un secreto que la automatización es un hecho, ya lo veníamos hablando con el tema de la inteligencia artificial, pero tengan esto en mente. Los trabajos que se van a automatizar son aquellos que son más predecibles y que necesitan pues menos competencias para hacerse. Los que no, pues precisamente son los que van a requerir mayores competencias y los que son más impredecibles en cuanto a sus análisis y resultados. Entonces, ¿qué va a ser? ¿Qué es predecible? Los cajeros, los parqueaderos, los operadores de ascensores que todavía se ven, no crean, en la Universidad del Rosario, en Bogotá, todavía hay ascensoristas, proyectores de películas, colectores de peajes, bueno, un sinfín de estos. Y acá quería traerles un par de ejemplos
en especial este de Smart Action, y creo que no tenemos sonido, pero se los voy a poner y voy a hacer yo el sonido y les voy a comentar qué está pasando. Voy a adelantar rápidamente. Smart Action es una empresa de inteligencia artificial. Aquí nos están mostrando su servicio de Outbound Collections, precisamente de recolección. Y acá lo que muestran es una conversación entre esta persona. Aquí se ve cómo se va dando la conversación. Esto es una conversación entre una persona y un robot. Y el robot le contesta a la perfección sus preguntas y es capaz de entender lo que la persona quiere decir de manera, pues de diferentes maneras para poderlo ir guiando en su conversación. Entonces, imagínense el poder que tiene esto para un contact center, donde realmente yo ya no necesito poner una fuerza laboral a contestar mis preguntas, sino que yo puedo poner una capa de chatbots o de bots de voz en donde puedan guiar de manera coherente a mis personas y realmente llevarlos a hablar con humanos cuando necesite, pues precisamente, un tema que es impredecible y que posiblemente necesite ya más una capacidad de análisis que cualquier otra cosa. Igual, después les compartimos la presentación, Smart Action, les recomiendo que le den un vistazo porque realmente están revolucionando la automatización del servicio al cliente. Cuando vemos este panorama, generalmente creemos que estamos viviendo algo nuevo. Y quiero decirles que esto ya lo hemos vivido en otras ocasiones. Cuando empezamos la revolución industrial, hubo una misma evolución de la fuerza laboral. Y en esta gráfica, lo que ustedes están viendo es, como ven acá resaltado en azul, en Estados Unidos más del 50% de la fuerza laboral era agricultura. Y vean cómo la agricultura empieza a cerrar su brecha a medida que la industrialización empieza a tomar fuerza, como posiblemente la agricultura empieza a automatizarse y el campo empieza a llegar a las ciudades para buscar nuevas oportunidades laborales. Y vean hoy en día en el 2015 cómo ya la agricultura es simplemente una fracción de lo que solía ser a finales del siglo XX. Entonces, la tecnología ha generado cambios dramáticos en el empleo y en el sector, pero a su vez ha creado nuevos empleos. Eso es muy importante mencionarlo. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que la disrupción de las industrias es inminente. Y así como en su momento la agricultura se vio disruptida por todo lo que fue la industrialización, hoy en día muchos de nuestros procesos, de nuestras industrias y sectores se están viendo disruptivas y necesitamos encontrar ese nuevo talento y esos nuevos modelos de negocio que nos permitan seguir siendo vigentes. Así que, como todos vieron esta película, los invito a pensar en que tenemos dos opciones. Uno, o nos tomamos la pastilla roja, tomamos acción y nos transformamos, o dos, nos tomamos la pastilla azul y esperamos a ser reemplazados. Y para eso quiero traerles un pequeño ejercicio. Esta es una página que se llama Si los robots van a tomar mi trabajo. Y hice el ejercicio de entender cuál es la probabilidad de que un robot automatice en qué porcentaje los siguientes roles. El primero son colectores de facturas y de cuentas y el segundo de analistas de crédito, que creo que son bastante pertinentes en este sector. Así que voy a hacer una votación muy rápida y quiero que ustedes me digan cuál es la probabilidad de que el rol de colector de facturas y cuentas sea automatizado en el 2030. Y ustedes me van a dar cuál es ese porcentaje de probabilidad de esa automatización. Y ahí les voto la encuesta. Entiéndase Recuerden. lectores también como agentes de cobranza. Exactamente. Gracias, Edwin. Así que, ¿cuál es la probabilidad de que ese rol de agente de cobranza va a ser automatizado y en qué probabilidad creen ustedes? Bueno, muy bien. Voy a cerrarla en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Aquí les comparto los resultados. El 39% dice que va a ser automatizado con una probabilidad del 80%. Ok, hay una buena percepción. Hay un 11% que cree que solo en una probabilidad del 25%. Y aquí les dejo lo que se está estimando.
Se estima que los colectores van a ser automatizados con un 95% de asertividad. Y me voy a ir con analista de crédito, los cuales tienen un 99% de probabilidades de ser completamente automatizados para el 2030. Esta gráfica recién sacada del horno, que es la evolución de las labores en el largo plazo en los servicios financieros, nos muestran precisamente cuáles van a ser los roles que empiezan a disminuir en el tiempo, cuáles son los roles que van a empezar a permanecer y cuáles son los roles que realmente vamos a ver en incremento en nuestros equipos de trabajo. Y si ustedes se dan cuenta, vean lo interesante que todos los roles que vemos que van a empezar a incrementar tienen que ver mucho con la ingeniería de sistemas y con todo esto que estamos hablando de la revolución tecnológica. Arquitectos de sistema, científicos de datos, gerentes de producto, desarrolladores, diseñadores, que generalmente esto tiene que ver con diseñadores de experiencias de usuarios. Y vean los roles que empiezan a disminuir. Los agentes de contact center, los agentes de seguros, los agentes de quejas y reclamos, toda la gerencia media va a empezar a desaparecer, todos esos roles operativos de audición y posiblemente como de verificación de procesos van a tender más rápido de lo que creemos a desaparecer dentro de nuestras organizaciones. Y si nuestras organizaciones no están evolucionando, probablemente van a haber organizaciones que van a estar trabajando sobre estas verticales y que van a empezar a hacer obsoleto lo que nosotros venimos haciendo. Y finalmente, porque sé que ya me queda poco tiempo, les voy a hablar del lugar de trabajo. Igual esta es la vertical más cortico. Esto definitivamente lo hemos vivido hoy con el COVID, pero antes hablábamos de interacción física-física y nos pasaba que la interacción física-física era súper importante para las empresas. Y todos esos procesos de realmente trabajar desde la casa y buscar la virtualización, siempre quedaban en ese backlog y siempre necesitaban aprobación de alguien más y siempre necesitaban otro nuevo análisis. Hoy el COVID, definitivamente esta interacción física-física la ha restringido al cabo que prácticamente todos hoy en día estamos trabajando de manera virtual. Empezamos a hablar de interacción física virtual, en donde probablemente haya un componente físico y otro que se maneje de manera virtual, y finalmente una interacción virtual en donde realmente podemos tener un equipo de trabajo muy distribuido en el mundo y podemos seguir siendo igual de efectivos. Uno de los mejores casos se llama Basecamp, es una plataforma de gestión organizacional. Y para que ustedes tengan una idea de la capacidad de Basecamp, hoy en día manejan 350,000 clientes alrededor del mundo. Su revenue anual es de alrededor de 168 millones de dólares y todo esto lo hacen con 40 empleados. Y ningún empleado de Basecamp se encuentra en el mismo país. Es decir, que están completamente distribuidos en el mundo, trabajando de manera remota virtual y siendo capaces de generar de manera efectiva valor para 350,000 clientes. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que hacen un muy buen uso de la tecnología, tienen un muy buen uso de plataformas tecnológicas y han aprendido a trabajar de manera distribuida y remota de una manera efectiva en su trabajo. Este es el libro de uno de los founders, se llama No tiene que ser loco en el trabajo, y realmente es un libro muy revelador que revoluciona la manera en que tenemos concebido hoy el cómo trabajamos, que viene muy desde el paradigma industrial. Y finalmente, lo que quería mostrarles para finalizar son las estructuras organizacionales, que venimos de estructuras muy jerárquicas, en donde casi siempre estamos esperando que nos notifiquen o que nos bajen el objetivo o que nos den la instrucción de una jerarquía más arriba. Hablamos de el director ejecutivo, hablamos de la gerencia alta, de la gerencia media, de los supervisores, de los operadores y finalmente de los operarios. Y realmente los equipos que están empezando a mostrar más productividad son aquellos que se parecen más a lo que se llama una holacracia, que es células de trabajo en donde se definen roles y en donde cada uno se empodera lo que tiene que hacer. Y finalmente es los objetivos claros y la buena comunicación la que permite la efectividad. Y si quieren poner esto en otros términos, es lo que se habla hoy de metodologías ágiles de trabajo, en donde yo puedo cambiar de proyectos, en donde yo puedo cambiar de células, asumir nuevos roles, pero seguir generándole el valor necesario. Entonces yo ya no necesito tener que esperar a que baje el objetivo, a que baje el mandato, sino son estas mismas células las que empiezan a autogestionarse, teniendo muy claro, por supuesto, cuál es el norte y hacia dónde quiere llegar la organización y con eso impactar de manera oportuna y efectiva
con la autogestión y el trabajo de cada una de estas células. Y para finalizar, una cita que se las dejo, la voy a leer textual. La electricidad cambió el mundo, al igual que la potencia mecánica, al igual que la línea de ensamblaje. Nadie puede afirmar razonablemente que estaríamos mejor sin esas tecnologías. Cada una de ellas llevó a mejorar nuestras vidas, creó empleos y aumentó los salarios. La inteligencia artificial será mucho más grande que la electricidad, mucho más grande que la mecanización, mucho más grande que cualquier otra cosa que haya llegado antes. Así que espero que esta charla, espero que esta reiteración en la importancia de la data y la inteligencia artificial haya sido de valor para ustedes. Muchas gracias por su atención. Pedro, muchísimas gracias a ti. Es súper valiosa estas reflexiones y creo que se cumplió el objetivo y era básicamente poder ver de una manera conceptual cuál va a ser precisamente esa tesis del futuro del trabajo. Para pasar a la siguiente parte, que es el micrófono abierto, bueno, ya hay algunas preguntas. Yo voy a lanzar una pregunta primero para ti y quiero que también del público, de todos los que están en la mesa, los participantes también me cuenten qué es lo que observan de esto que les voy a proponer. Entonces voy a compartir pantalla y mostrarte, Pedro. Recientemente hubo un debate bien interesante en redes sociales y creo que es un tema que a todos nos ha pasado. Y aquí estoy poniendo la historia. Voy a leérselas. Me ha sucedido 3 veces en los últimos 2 meses. Recibo una hoja de vida de un egresado de la Universidad de los Andes, se llama entrevista, se les explica la empresa y las funciones, se les hace oferta laboral, van el primer día de trabajo y al día siguiente mandan un chat diciendo que no continúan. ¿Qué profesionales estamos formando? Hashtag profesionalismo, hashtag seriedad. Y ahí, Pedro, la pregunta que yo quiero lanzarte para empezar es, entendiendo esta situación y con la mínima información que tenemos acá, ¿cuáles crees que pueden ser los factores que estén originando esa situación? ¿Es un tema de la fuerza laboral? ¿Es un tema del trabajo? ¿O es un tema del lugar del trabajo? ¿Tú qué opinas? Y esta pregunta también va para todos los que quieran participar. Espectacular y me encanta porque realmente uno ve la realidad en este tipo de post, ¿no? Como que esto es lo que le muestra lo que realmente está pasando más allá que investigaciones, etcétera. A ver, esto no es un problema del estudiante, esto no es un problema del aplicante, es un problema que no hemos entendido el usuario, no hemos entendido cómo generar valor a estas nuevas generaciones, que precisamente lo mencionábamos hace un rato. Son los procesos de recursos humanos que se han quedado obsoletos, que están midiendo probablemente las cosas que no deberían estar midiendo o que no están complementando sus mediciones con otros factores como la cultura, como el propósito, como el desarrollo personal de la persona dentro de la organización. Por lo cual, sí, si la organización no logra hacer este compromiso desde esta primera fase de conocimiento, porque hay que entender que una entrevista de trabajo es una relación de dos, que muchos que aplican no entienden eso, es decir, también el entrevistado tiene manera de decirle no a la misma organización, pero es un tema de entender al usuario y de evolucionar nuestros procesos de selección y reclutamiento para que realmente velen porque esa inversión de tiempo en esa persona sea exitosa en el momento de contratación y no suceda lo que está pasando ahí. Probablemente ese primer día de trabajo para esta persona fue altamente frustrante. Entró a una organización que no esperaba o pues que no estaba preparado y pues como buen millennial probablemente no quiso enfrentarlo sino salirse por la tangente. Entonces, y esto nos va a seguir pasando, Edwin, y nos va a pasar cada vez más con estas generaciones tomándose la fuerza laboral. Entonces, para mí ahí el tema hoy en día radica en cómo entendemos a los usuarios, en este caso usuarios, los aplicantes profesionales que queremos adquirir como talento, y empezar a hacer procesos y establecer roles que realmente hagan un match y un buen fit entre la generación de valor de la empresa al aplicante y, por supuesto, el aplicante hacia la relación laboral que va a generar. Bueno, te cuento, Pedro, que si uno lee los comentarios originales de este debate, todo el mundo cuestionaba y creía que la culpa era de los profesionales, de los estudiantes de los empleados que se estaban contratando.
pero ahí me causa curiosidad que la han sucedido 3 veces. Entonces yo siento que el problema no está en ese lado, no está de parte de las personas, sino en este caso del lugar de trabajo en este caso. ¿Tú qué crees ahí? De acuerdo. Y si les ha pasado 3 veces, pues ya es una señal. Es decir, ¿Ah? hay que, a ver, las organizaciones tienen que aprender a leer las señales. Entonces, si esto es la tercera vez, pues ahí lo dice, es la tercera vez en 2 meses, algo en su proceso está fallando. Ahora, pueden haber profesionales que realmente tengan poca resiliencia y poco compromiso. Bueno, pues busquen cómo pueden medir esa resiliencia, ese compromiso en una etapa temprana para que cuando le hagan la oferta y llegue el primer día, pues no se encuentren con un mensaje de texto. Para mí es un 90% la organización y un 10% el aplicante, pero definitivamente la responsabilidad está en la organización. Listo. Aquí dice Manuel Sánchez, es un tema de expectativas versus realidad del trabajo, cultura laboral, ambiente laboral, funciones que no le generan emoción. Dice Roberto Torrijos, eso ocurre con muchas personas, profesionales o no. Fernando Acosta, el proceso de rotación en nuestra industria es muy alto y esto es muy costoso para las empresas. Y aquí te lanzo una pregunta a ti, Pedro, ¿qué deberíamos hacer para tratar de minimizar ese costo? Sí, definitivamente el costo de rotación es muy alto en los contact centers. Yo he tenido la oportunidad de trabajar indirectamente pues, con este tipo de industrias y, claro, generalmente el aplicante busca un poco el escampadero, ¿cierto? Pero también me he encontrado con organizaciones espectaculares en donde sus rotaciones son mucho menores a la de la industria en general. Uno, hay que entender la naturalidad y probablemente estos roles se convierten también en plataformas de vida para las mismas personas que están, en donde necesitan terminar de pagar su estudio o donde necesitan, no sé, algún tipo de ingreso para poder lograr algún objetivo con su vida. ¿Eso qué quiere decir? Que probablemente la rotación va a ser más alta, la rotación natural, que las otras industrias. Pero sí lo que hay que entender es cómo esta organización se conecta con esas necesidades que tiene esta persona a nivel personal y se las ayuda a resolver para que el compromiso sea más largo plazo y que por no unos 200,000 pesos la persona no esté saltando de call center en call center todo el tiempo a ver buscando quién le da esos pesitos de más. Eso generalmente tiene que ver porque desencadena en que a la persona le interesa muy poco la organización para la cual está trabajando. Mientras que si una persona realmente se conecta con la organización en un sentido cultural, que ahí lo hablábamos, en un sentido de pertenencia, que eso es muy de lo que hablábamos hoy eso se llama, bueno, marca interna de las organizaciones. Cuando las organizaciones logran ese tipo de compromiso, probablemente cuando lleguen a ofrecerle 100,000 pesos de más, pues la persona va a estar tan a gusto que no va a querer hacer ese salto, porque se siente cómodo y siente que realmente está cumpliendo un propósito entre esa misma organización. Pero también es muy importante entender que este tipo de roles sí van a tener una rotación alta porque generalmente son temporales, es decir, la persona no querrá hacer llamadas el resto de su vida, sino se está preparando para poder ser un profesional y lograr otro tipo de carreras. Ahora, también podemos verlo de un modelo de negocio y entender que cuando hablamos de lo remoto, y sé que aquí hay temas legales que no permiten hacer esto tan sencillo, sobre todo en el sector financiero, pero sí hay personas que este tipo de trabajos se ajustan perfecto a sus necesidades. No sé, madres cabezas de familia que pues, realmente lo que tienen que velar es por tener ese ingreso mensual para sus familias, posiblemente un trabajo de ellas de 4 a 5 horas diarias en este tipo de empresas, pues va a ser un trabajo más de mediano a largo plazo. Listo. Carlos Fernando Sánchez tiene una pregunta. Hola, Carlos. Hola, gracias. ¿Cómo estás? ¿Me Carlos, muy escuchan? bien. ¿Y vos? Sí, Bien, bien. perfecto. Bueno, Pedro, mira, se habla mucho, vi toda tu presentación y se habla mucho pues, sobre el tema del petróleo, que ya no es el petróleo, sino que va a ser todo el tema de data, en fin, y la inteligencia artificial que va a ser todo el tema de energía. Y yo veo que todo está muy orientado hacia los temas de front. Yo interactúo con alguien, hablo con alguien, y en la historia del mundo se desarrollaron la logística, la energía y la comunicación. Entonces, estamos resolviendo el tema de la energía y la comunicación. ¿Y qué se habla de la logística? Que la logística es hoy día un cuello de botella para que esa realidad de la digitalización sea pues algo que se pueda llevar a cabo más rápido.
Sí, sí, de acuerdo. A ver, además porque la logística tiende a ser un servicio que necesita mucho movimiento de temas tangibles y se enfrenta con factores como tráfico, se enfrenta con factores exógenos a las mismas industrias como son las carreteras, que para nada es un secreto que en Colombia tenemos unas carreteras que no permiten realmente llegar a donde queremos llegar. Y aquí simplemente estoy hablando de la logística en términos de transporte. Eh, a ver, ya hay tecnologías sobre eso, ya hay tecnologías que están empezando a resolver bastante temas logísticos. Todo lo que es la revolución del dron no lo estamos viendo hoy en el día a día porque todavía sigue siendo una tecnología muy costosa, pero con los drones en 15 años van a tener un rol mucho más predominante en lo que es la logística de transporte. Pero cuando vamos a hablar digamos, logística de warehouses o de bodegas, ya hay casos colombianos en donde tenemos bodegas 95% automatizadas. Es decir, que el, la, la necesidad humana son personas analizando datos en un cuartico, 3 o 4 personas, y estamos hablando de bodegas de miles de metros de cuadrados donde los robots se encargan de hacer toda la logística pertinente. Y les digo, esto es Corona. Corona en Sopó tienen una bodega que, si no estoy mal, está a un 85%. Entonces creo que el mayor dolor está sobre todo en la logística de transporte, que ya se viene trabajando ya sobre todo en cómo hacer eficiente esta logística, pero sí, estoy de acuerdo. Tenemos que convivir entre lo físico y lo tecnológico porque no todo es decir, nosotros no comemos bits y no nos vestimos de bits, ¿cierto? Entonces también tenemos que entender esa necesidad de los consumidores y cómo resolverla. Pero definitivamente en una industria de servicios como la que es la industria financiera, hay un mundo para revolucionar los modelos de negocios que hoy en día concebimos como actuales y tradicionales. Edwin, no te estás muteado. Perdona, no. Muchas gracias, Pedro. Y gracias, Carlos. No, Pedro, quería sencillamente pedirte tu comentario de cierre para finalizar. Adelante. Mi comentario de cierre. Bueno, voy a cerrar con la frase que les mostré, y es que a los consumidores no les interesa nuestro producto o servicio, les interesa lo que nuestro producto o servicio puede hacer por él. Y definitivamente esta revolución digital, esta transformación digital, esta revolución 4.0, como quieran llamarlo, ha evolucionado la manera en que nosotros como consumidores interactuamos, en la manera en que nosotros como consumidores adquirimos productos y servicios, en la manera como nosotros queremos una vida mucho más ágil, a un clic de distancia, con muy poca interacción y mucha resolución. Así que es momento de repensarse, es momento de colaborar y sobre todo es momento de digitalizarse para poder ser pertinentes en este nuevo normal que estamos viviendo. Súper, Pedro. Muchísimas gracias. La verdad, muy agradecidos y muy felices de haberte tenido hoy en nuestra mesa de innovación. ¿Cómo te podemos contactar? ¿Por dónde te podemos buscar? Para que la gente que quiera saber más de ti y de Acámica. Pero por supuesto, yo acá les estoy dejando mis datos en el chat completo. Les estoy dejando mi correo, mi celular, y les voy a dejar la página de Acámica. Me parece interesante por si quieren hacer una ondeada sobre lo que estamos haciendo en temas de transformación de la educación y cómo formamos todo este talento. Así que a su total disposición para lo que necesiten. Muchas gracias más bien a ustedes por la atención y por este tiempo que estuvieron acá escuchando esta presentación junto con él. Súper. Ya para cerrar, muchas gracias, Pedro. Y para cerrar, recuerden que todas estas sesiones están disponibles en nuestra página web, nuestro micrositio, donde se pueden conectar, ver la regrabación, ver las memorias, tener los contactos y todo lo que hemos visto, no solamente esta sesión, sino de las anteriores sesiones. Sé que Ellen tenía una pregunta adicional y se la voy a responder la próxima semana, en nuestra sesión del próximo jueves, porque tenemos oficialmente, nos van a acompañar pues uno de los mejores casos y las mejores demostraciones sobre cultura de innovación, el caso de Google.
y cómo aplicar productividad en este ambiente remoto en el que nos encontramos. De Google nos van a acompañar, dijimos, no queremos a nadie de Google Colombia, entonces va a estar alguien desde Mountain View hablándonos, en español obviamente, sobre cómo Google en este momento está afrontando todo el tema de cultura de innovación, cultura organizacional en ambientes remotos. Es una charla ultra recomendada, entonces ya se pueden registrar. Igual les llegará la invitación propia y especial para que hagan parte de la próxima mesa de innovación. Otro mensaje parroquial, el día de mañana es el tedxbogotá.com. Los invito a que se registren con un tema muy importante, el tema de reinvención. Yo sé que la palabra cliché y de moda por estos días, pero son conferencias inspiradoras para que se conecten y tengan una buena tarde de cierre de semana. Y puedan inspirarse más sobre todos estos conceptos que estamos apropiando. Entonces, Kate, no sé si quieres despedirte, algún mensaje final. Bueno, primero, Pedro, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros desde tu experiencia estas inspiradoras herramientas para nuestro sector. Gracias a todos por integrar la innovación en sus empresas a través de este espacio. Estamos construyendo en cada sesión la ruta de innovación. No olviden agendarse para el próximo jueves, les estaremos remitiendo la invitación. Un abrazo para todos, nos vemos pronto y no olviden que les estaremos enviando un formulario para que inscriban el líder que va a participar en todas las sesiones de esta mesa para que podamos hacer nuestra ruta de trabajo. Que pasen un feliz día y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias. Chao a todos, feliz jueves. Gracias a todos.